Está conmigo aquí, como cada jueves, mi queridísimo Roberto Gil Suart. Está fisurado el otro muchacho. Está fisurado nuestro contertulio de mesa. Le deseamos pronta recuperación. Pues es que después de lo de ayer yo también estaría bien fisurado. De tanto jaloneo ¿Fue parlamentario. ayer? Antier, el martes. El martes. El martes la edición. La crónica de la ignominia, decía yo. La crónica de la ignominia. Perdón, buen día a todos. Y además el mensaje de impunidad de este país. Decías en el editorial a propósito del rancho de Jalisco, pero ¿cómo aspiramos como sociedad que vamos a encontrar a cada uno de los desaparecidos o vamos a encontrar la causa de la desaparición y los autores de la desaparición si desde la cúpula de los poderes públicos se siembra la impunidad en el país? Es decir, el mensaje político que manda la Cámara de Diputados, la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, es que en este país se puede hacer cualquier cosa y no pasa siempre nada. Y cuando tengas una protección. No pasa absolutamente nada. Y entonces, si tu grupo político, como el caso de Cuauhtémoc, te decide proteger, eso de llegaron todas, pero no llegó una víctima, no ha Por llegado. Lo pronto ella no una llegó. víctima no puede llegar al juez. Cuando el mensaje de impunidad se siembra desde los espacios que deben ser ejemplo de aplicación de la ley, pues ¿por qué nos sorprende el caso del rancho de Jalisco? ¿Por qué nos sorprende estos cruces de versiones medio absurdos? Esta disputa sobre la semántica. Es que no es campo de exterminio. Pura semántica, ¿no? Si quieren llamarle campo de aniquilamiento, campo de tortura, campo de muertes, pero del terror, del horror, de como sea. Cementerio informal, como le quieran llamar. El problema, y yo me quedo con la versión del secretario de Seguridad, no le aumento una sola coma, ahí se reclutaban, ahí se torturaba y ahí se mataba a personas que no eran útiles, funcionales. ¿Cómo le llamas a eso? Pues como quieras. Como quieran, llámale como quieran. Quieras. Oiga, es que no es el campo de exterminio como lo vimos en los periodos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, o los hornos crematorios de Auschwitz. A lo mejor no tenemos esa escala en términos de genocidio. Pero lo que sí sabemos hoy en México es que hay una red muy importante de reclutamiento de jóvenes a plena luz del día. Nos lo están diciendo las autoridades, el reclutamiento se hace a través de redes sociales, a plena luz del día. Que había un rancho a unas cuantas horas de Guadalajara en el cual ese reclutamiento se convertía en un entrenamiento criminal y que después desaparecían muchos de estos muchachos. Hay algunos están siendo extrañados por sus familias y otros simplemente no sabemos qué pasó con ellos. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue? Y también sabemos por algunas estimaciones de expertos que hay más de 250,000 de mexicanos combatientes, adheridos, reclutados por el crimen organizado, que son los que están ocupando el territorio, desafiando a las fuerzas de seguridad. 250,000 más o menos. Es la reserva militar de las organizaciones criminales. 250,000, imagínate eso. ¿De dónde salió ese 250,000? Bueno, no lo sabemos. Pónganle el nombre como quieran. Yo sigo insistiendo que el problema de narrar el horror no solamente es poner el nombre, sino de tomar conciencia de las causas, tomar conciencia de las circunstancias y de lo que tenemos que hacer. Nos dijo Andrés Manuel López Obrador que sus programas sociales, Adela, iban a sacar a los jóvenes mexicanos de la tentación de ser reclutados. No ocurrió. Por el crimen organizado. ¿Qué sabemos hoy? Que los jóvenes, por muchas historias que hemos conocido en los espacios como el tuyo, que había jóvenes aspiracionistas que estaban buscando un trabajo, ser guardia de seguridad, algunos querían aprender inglés, porque no les bastaba el acomodo del programa social, querían ser algo más. No es cierto que el programa social de los jóvenes Sembrando Futuro, como se les llame y les quiera llamar, te aleja. Te aleja. Ahí está Jalisco. Y lo más sintomático, yo creo, Adela, es hasta dónde queremos llegar con el asunto Jalisco. Únicamente a ver si la Fiscalía del Estado sabía, si la Fiscalía General lo sabía, quién tenía el control de ranchos, si pasó, cuándo pasó, desde cuándo pasó, quién tuvo la responsabilidad de que siguiera pasando, quiénes son los cárteles que operaron ahí. En fin, podemos quedarnos en la investigación estrictamente criminal. Yo creo que México tiene que saber algo más.
Y por eso son importantes estas comisiones de investigación, algún responsable que piense un poco más de manera profunda el asunto. ¿Cómo recluta el crimen organizado mexicanos, jóvenes? ¿De dónde vienen? ¿Qué piensa un joven reclutado? ¿Qué les prometen? ¿Qué les prometen? ¿Qué pasa por la...? Debemos hacer un análisis no solamente criminal, sino sociológico de nuestra sociedad. ¿Dónde están las debilidades? El tejido social, ¿dónde está roto? ¿Por qué? ¿Es un problema de abandono? ¿Es un problema simplemente de dinero? ¿Dónde se concentran estos fenómenos? ¿Qué les prometen? ¿Qué les prometen? ¿Qué les dicen? ¿Es engaño? ¿Es reclutamiento forzado? ¿O hay un reclutamiento voluntario? Es de las dos. Por lo que sabemos, es de las dos. La narrativa. Tan grave uno como otro. Tan grave uno como otro. Quizá es más grave el voluntario. El voluntario, claro. Porque pues, el otro por lo menos tiene la coacción de por medio, pero el voluntario tiene muchas cosas. Que puede ser desinformación, que puede ser debilidad emocional, muchas cosas, muchas razones. Condiciones muy precarias, sí. Pobreza, vulnerabilidad. Sí. En algunos casos hasta resentimiento, ¿no? Yo tengo una vida de dificultades, una vida que no me permite ver más allá de la subsistencia diaria. Y de repente me ofrecen un fajo de dinero y una pistola y digo, bueno, pues mejor 5, 6, 7, 3 años de forajido que toda una vida de pobreza. Probablemente probablemente, yo no soy de los que creen que haya que prohibirlo, pero la cultura criminal, la que vemos en las series, la que vemos en los corridos, o sea, a lo mejor crean una narrativa de vida que para muchos dicen, pues esta es la que puede, la que me resuelve ahorita. Me resuelve y la que me va a permitir darle algo a mi familia. En fin, son muchas cosas que el Estado mexicano, y no el gobierno federal o el de Jalisco, el Estado mexicano renuncie a entenderle al problema de los desaparecidos, a nombrar y narrar el horror desde sus causas sociológicas, criminógenas, desde sus consecuencias, me parece el mayor fracaso de no entender lo que pasa. Es claudicar. Y abrirán carpetas de investigación y unas se cerrarán. Seguiremos estando exactamente igual. Evidentemente, las investigaciones ministeriales y judiciales tienden a cerrar la brecha de la impunidad. Pero creo que ya no alcanza en el tema de los desaparecidos. Ahora hay que entender un poco las raíces del problema. Y en algunos países los gobiernos le encargan a asesores externos, a investigadores, a antropólogos, sociólogos. Claro. A ver, ayúdenme a entender la bronca. Por ejemplo, sucedió después de los ataques terroristas en muchos... cuando se empezó a generalizar el terrorismo en muchas sociedades, España, Alemania. A ver, vamos a entender un poco el terrorismo islámico, de dónde viene, dónde están. Se corrió mucha tinta entendiendo las tensiones culturales, sociales, ideológicas que llevaban a poner a una persona, a que una persona se pusiera en la circunstancia de un chaleco con explosivos en una discoteca, ¿no? Como sucedió en algunos lugares de Europa, o en los trenes de Madrid, en Atocha, ¿no? En fin. Esas sociedades intentaron entender el problema para que no volviera a suceder, o por lo menos para prevenirlo de otra manera, adaptar las capacidades institucionales para ese problema. Hablamos mucho de la prevención, pero nada más que la prevención son escopetazos porque ni siquiera le entendemos al problema de los desaparecidos, ni siquiera tenemos el nombre de los desaparecidos. Sí. Y en esa lógica, Adela, mira, pasó desapercibida, creo, la propuesta de la presidenta de agregarle biométricos a la CURP, a la cédula única. Esa es una discusión que lleva por lo menos desde 2007. Si México puede aspirar a tener condiciones de seguridad, si somos incapaces de saber quiénes somos. Sí. Tenemos la credencial del lector nos la otorgan a los 18 años y la credencial del lector no la queremos compartir con nadie, la identidad, porque pues, es nuestro instrumento de voto y entonces los partidos no quieren que el gobierno tenga acceso a tus datos porque entonces el uso de programas sociales, esa discusión es bizantina.
Entre otras razones no podemos encontrar a los desaparecidos porque no tenemos información ¿de quiénes somos? De nuestra población, de quiénes somos. Hoy en México es fácil robar a un niño, porque de un niño solamente tenemos el acta de nacimiento y una pequeña huellita, si es que tiene acta de nacimiento. Una de los signos de un país serio es, como todo lugar en el mundo, desde que naces hasta que mueres, se sepa quién eres. Sí, claro, tu identidad. Tu identidad, eso. Bueno, ahí está ya. Para todo. Ya contestó ahí el INE que no va a prestar las bases de datos del... Y otra vez esta discusión. Recordás que la oposición, empezando por la oposición de izquierda, entonces el PRD, Lobo Morena, se opuso al programa de la cédula única de identidad. Claro. ¿Te acuerdas? Que se firmó en los compromisos de seguridad. Frustraron, le quitaron presupuesto porque no querían. Bueno, una parte bien importante de que no podemos tener inteligencia forense, investigación forense, que encontramos un arma y un muerto y unas gotas de sangre, es porque no sabemos, no tenemos información de las personas. Bueno, y eso es parte de... Creo que debiéramos dar un paso atrás, ponerle un poco de contexto a estas lamentables... estos lamentables acontecimientos. Jalisco no se va a resolver con carpetas de investigación. La condición de repetición... Y porque Teuchitlán no es único. No es único. Acaban de encontrar otra fosa en Veracruz y hay muchas cosas. Y además hay que poner el dedo de la llaga. ¿Solamente reclutan de jóvenes vulnerables o hay escisiones de grupos armados? ¿Hay reclutamiento, por ejemplo, en Centroamérica? No lo sé. Habría dónde se arman, no solamente cuál es el reclutamiento, cuál es el flujo de las armas. Nos dicen, vienen de Estados Unidos y las armerías de la frontera. Muy bien, eso es una respuesta parcial, pero no podemos tener una respuesta un poco más integral para que el Estado mexicano pueda mover sus recursos, sus capacidades a atender el problema de manera integral. No cuando ya estamos frente al campo de, como le quieran llamar. Sí, como le quieran llamar. Pónganle el nombre que quieran, solamente que describa que ahí había personas con sueños truncados, había personas torturadas y había personas muertas. ¿En qué escala? Me lo tienen que decir, porque ellos tienen que averiguar cuántas personas fueron torturadas y cuántas fueron muertas en ese campo o en cualquier otra fosa que se encuentre en el país. Sí. Pura simulación. Y te informo que Cuauhtémoc Blanco está yendo a la Fiscalía de Morelos para esclarecer las acusaciones de abuso sexual en su contra. Demasiado tarde, ¿no? Pues va con el fuero, no puede hacer nada el Ministerio Público. No puede hacer nada. Vaya a saludar. A ver, hoy yo escuché a Arturo Ávila, por ejemplo, que es vocero, ¿no? Sí. De Morena. Un poco ya como control de daños, ¿no? Y la presidenta también yo creo que corrigió o matizó un poco de su respuesta del día de ayer. Pero estaba yo escuchando que decía Arturo Ávila que en un caso como este, si la Fiscalía actuaba en contra de Cuauhtémoc Blanco con o sin fuero, podía... No se puede. A ver. Es un argumento erróneo. Dice con claridad nuestra Constitución, para ejercer acción penal. En el viejo modelo era llevar a una persona ante el juez. En el nuevo modelo se llama la judicialización. Le solicitas al juez que cite a esa persona para que el Ministerio Público formule, le cuente ante el juez a la persona investigada de qué trata la investigación y de qué se acusa. Es la famosa audiencia inicial que tiene dos momentos. Uno es, le dicen que está investigando y cuáles son los hechos y por qué considera que es probable responsable. Y la segunda etapa es se debate la medida cautelar de prisión preventiva. En este caso, como es un delito sexual, la prisión preventiva es automática. Entonces, si hubieran desaforado a Cuauhtémoc Blanco, lo más probable es que lo hubiesen vinculado a proceso y después lo hubiesen detenido, lo hubiesen dejado en prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito. Pero el obstáculo que pone la Constitución al Ministerio Público tratándose de una persona con fuero es que no puede judicializar, no puede ejercer la acción penal. Cualquiera que sea el delito. Cualquiera que sea el delito. Hay delitos. Si al señor Cuauhtémoc Blanco lo hubiese demandado civilmente su arrendatario, que es un caso de naturaleza civil. Si su ex esposa o esposa le estuviera reclamando alimentos, que es un asunto de naturaleza civil familiar, ahí no hay fuero que valga.
No hay fuero. Ahí no, porque son procedimientos de naturaleza civil. Si mañana el SAT, Adela, va y le determina un crédito fiscal, se lo notifica, no hay fuero que valga. Tendría que pagar o tendría que presentar sus recursos. En el caso de imputación de delitos, lo que busca la Constitución es proteger la función que esa persona desempeña, la función representativa, la función pública. ¿Por qué? Porque la historia del fuero tiene que ver con que quien tiene el mando ejecutivo, en este caso el poder de acusar, el Ministerio Público, no lo utilice para distorsionar el funcionamiento de las instituciones, en este caso de un diputado, que al final de cuentas es de la Cámara de Diputados. La vieja imagen del fuero es que venían los representantes de distintos estamentos desde sus pueblos y entonces pues eran varios días en carreta para llegar al Parlamento y entonces pues tenían una suerte de salvoconducto, tenían el fuero de su representante para que pudieran llegar. Entonces las milicias del rey no los podían detener en ningún camino, en ningún lugar, para que pudieran llegar y regresar y ejercer la función representativa. Ese es el fuero. El fuero no es impunidad, el fuero es un requisito procedimental. Primero va a revisar la Cámara de Diputados si lo que investigaste y de lo que estás acusando tiene méritos para dilucidar una sola cuestión. Esto es una persecución política, esto tiene una motivación política, esto afecta al desempeño del órgano, entonces no procede. Ministerio Público, espérate. Y espérate hasta que termine. Y por cierto, dice la Constitución que mientras tenga fuero se interrumpe la prescripción, ¿eh? O sea, no siguen corriendo los plazos. Entonces se paraliza. ¿Usted es diputado? Bueno, aquí lo esperamos, porque la Cámara me ha dicho que no. Pero si la Cámara advierte que no está en juego la función pública, entonces le dice, Ministerio Público, adelante, enfréntate a la justicia. Lo que pasó el martes, Adela, es que la Cámara de Diputados decidió ni siquiera empezar el procedimiento. Bueno, hago un matiz. A ver. Presenta el Ministerio Público la solicitud, se envía a la sección instructora. En la sección instructora es la autoridad, 4 diputados, que desahogan el procedimiento y le proponen al Pleno una conclusión después de escuchar a las partes. ¿Quiénes son las partes? Esencialmente el Ministerio Público y el acusado con su defensa. Entonces, una vez que escucha, ve los méritos del expediente y dice, bueno, no veo que esté en riesgo la función, veo que sí hay un posible delito y que puede ser responsable. Entonces, le levanto el fuero, en consecuencia, esa persona no pierde el cargo, se suspende en el ejercicio del cargo. Se vuelve como tú y yo, una persona cualquiera. En ese momento, el Ministerio Público, como ya no tiene la protección constitucional, el Ministerio Público va con el juez y le dice, oye, juez, cítame al señor Cuauhtémoc Blanco porque ya no tiene fuero. El juez verifica que no tiene fuero, lo manda a llamar y entonces dice, a ver, Ministerio Público, dime de qué lo estás acusando, víctima, ¿usted qué tiene que decir? E inicia el procedimiento. Bueno, ¿qué pasó el martes? Resulta que habían acordado a la sección instructora por 3 votos, y eso es lo que dijo Germán en tribuna, que iniciaba el procedimiento en la sección instructora. Solicita al presidente... Que se estuvo aplazando, además. Estuvo aplazando, sí. Que estaban discutiendo si empezamos o no empezamos en la sección instructora. De pronto nos relata en la tribuna Germán Martínez que el presidente de la sección instructora pidió un receso. Y después el receso llegó con un dictamen. Y ese dictamen dice improcedente la acusación del Ministerio Público, sin desahogar el procedimiento. Entonces, cuando la discusión en realidad era si se iniciaba o no el procedimiento, lo aventaron al Pleno para exonerar a Cuauhtémoc. O sea, abreviaron todo el proceso. Se saltaron el procedimiento para Lo decir... obviaron. Lo obviaron. Y obviaron la parte en la que el Ministerio Público va y explica de qué se trata la acusación y contesta las preguntas que le hacen sobre su investigación. En el debate decían, es que está mal integrada la investigación, no hay pruebas. ¿Quién vio esa investigación para empezar? Por lo menos el Pleno no lo vio. ¿Por qué? Porque una cosa es la investigación y otra cosa es el dictamen de la sección instructora. Yo no sé si los diputados que votaron a favor revisaron el expediente completo. Entiendo que no, porque está en la sección instructora. O al menos muchos no, porque aquí estuvo una diputada de Morena donde dijo que votó, ¿no? Así es. Y que dijo, yo nunca vi nada y nos engañaron. Y peor aún, votan el dictamen bajo el argumento de notoria improcedencia. Es decir, es tan absurdo que ni siquiera vamos a deshogar el procedimiento.
Pero luego ahora dicen, oh, no, es que la Fiscalía hizo un trabajo deficiente. Pues hubiera citado a la Fiscalía para que te explicara por qué, cómo se hizo esta investigación. Tienen esa facultad. Claro que tienen esa facultad. Tiene una facultad incluso para hacerse de pruebas adicionales. La defensa le puede decir a la sección instructora, oye, a ver, ese dictamen está mal hecho. ¿Por qué no ves el otro dictamen o por qué no te haces de más información para tomar una decisión? No lo hicieron. ¿Por qué? Porque la intención era exonerar a Cuauhtémoc Blanco fast track. Yo no prejuzgo sobre... No, nadie. No prejuzgo. Lo único que yo digo, debió de haberse corrido el procedimiento en la sección instructora y que el Pleno, escuchando a las partes... con perspectiva de género. Y esa es otra cosa, con perspectiva de género. Dice, lamentablemente, la presidenta ayer, esas son de las que... cuando le quieres dar el beneficio de la duda... Sí, a mí me dio tristeza. Cuando le quieres dar el beneficio de la duda y dices, le está echando ganas, de repente encuentras cosas y dices, ay, ahora sí que santo Dios. Dice, perspectiva de género es una aproximación diametralmente distinta a la que hizo la presidenta. No es, le creo a las mujeres siempre y cuando hay prueba. No. Es que le creo a una mujer. De entrada. Porque muchas de las veces los victimarios esconden las pruebas. Porque muchas de las veces la debilidad y la vulnerabilidad de las mujeres se expresa frente a su victimario precisamente porque no tiene... Oiga, es que estuvimos nada más los dos en el cuarto. Man. Sí, quieren testigos, pues ¿de dónde los sacan? Es al revés. Esto de el estándar de prueba, para decirlo pronto, tratándose de mujeres desde la perspectiva procesal de género, es que las pruebas se ven de otra manera, para decirlo pronto. El piso no es el piso formal en igualdad de circunstancias, no. Le emparejas un poquito la mesa a las mujeres. Con la perspectiva de género. Para que no sea... la vulnerabilidad que la condujo o le provocó un acto de violencia no se vuelva una vulnerabilidad procesal. Lo que dijo la presidenta, no, pues sí, si hubieran encontrado pruebas de las cosas que hace el señor Cuauhtémoc, pues ¿cuántos casos de violencia no tienen prueba porque no tienen testigos, porque se borraron las marcas, porque hubo miedo a denunciar inmediatamente, porque la mujer no quiso ir al Ministerio Público a someterse a una prueba física? Pues esa es la perspectiva de género, presidenta. Es totalmente al revés. Sí, ¿no? Es totalmente al revés. Pero bueno, y creo que hoy corrigió algo, ¿no? Hoy corrigió. Hoy dijo algo. Digo, fue más sensible al asunto. ¿No? Y creo que... Pero ayer insistió en que de quién viene la acusación, en que es político, en que el fiscal con el que había tenido problemas, ella no. Por un caso de género. Por un caso de género, sí. Pero, Y hoy salen al control de daños a decir que tan protegieron a la víctima, ¿no? Que le están pidiendo a la Fiscalía que vuelva a presentar la denuncia, porque esa denuncia se hubiera amparado Cuauhtémoc Blanco, que estaba mal integrada, etcétera, etcétera. Pero a ver, yo tengo muchas... ahora resulta que la Cámara de Diputados, en el control de daños, está cuidándole la investigación al Ministerio Público, que no dejó que avanzara. Exacto. Entonces, no es que en realidad lo que estamos haciendo era cuidar para que no promoviera el amparo. Que corrija, que lo haga bien. No. Adela, hay una cosa muy sencilla, hasta donde entiendo. Sí es cierto que el fiscal anterior, el fiscal Carmona, presentó la solicitud, pero también tengo claro que la nueva Fiscalía no la retiró. Y entiendo también... Y podía hacerlo. Podría hacerlo, claro, es potestad exclusiva del Ministerio Público. Y entiendo también que, no lo afirmo, escuché por ahí, que la Cámara de Diputados regresó el expediente por un tema de copias certificadas y luego volvió a la Cámara de Diputados. El Ministerio Público es uno. No importa si es el señor Carmona o es otro. Es el principio de unidad del Ministerio Público. Es un órgano del Estado. No depende de quién es el titular. Bueno, pero entiendo que el Ministerio Público, bajo una administración distinta a la del señor Carmona, que es el argumento de la presidenta, no retiró la solicitud del desafuero. Entonces, me hace suponer que el nuevo Ministerio Público, para decirlo pronto, tenía convicción de que la carpeta integrada por la anterior administración ministerial, pues tenía cierto sentido si no lo hubieran retirado. Pero bueno,
Ahora, que nos digan, el Ministerio Público que venga, que retire su expediente, que lo vuelva a integrar y que nos lo vuelva a mandar, y luego vemos. Pues yo con los llantos que vi y con la diputada pidiéndole un autógrafo niños, y cómo una camiseta y cómo echaron hombro las diputadas de Morena. Híjoles, eso pues fue muy lamentable. Me parece no que... No estás solo cuando esa es la consigna de las mujeres. No estás solo, no estás solo. No, me parece que el desenlace va a ser exactamente el mismo. Pero fíjate, de los dos temas que hemos hablado hasta ahora, el primero, Jalisco, y el segundo, Cuauhtémoc, ¿cuál es el común denominador de esto? Impunidad. La impunidad de desaparecidos que no podemos saber cómo fueron desaparecidos ni dónde están. Y la impunidad como mensaje desde la cabeza del Estado mexicano, sí, que son sus tres poderes. Aquí no está solo Cuauhtémoc, no, tampoco iba a estar solo en el juzgado, iba a ir con sus abogados. ¿Quién está sola hoy? La víctima. Una víctima a la que decidieron no creerle. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el anterior Carmona. Ahora, en el control de daños, Adela, ayer presentan una iniciativa para desaparecer el fuero. Pues no era de desaparecerlo, porque el fuero tiene un sentido histórico y práctico. Pues nomás lo hubieran aplicado para los casos en los que proceda. Y quienes crean que este precedente de brincarse el procedimiento y resolverlo en el Pleno haya sido como haya sido, no están viendo el peligro de la violación del debido proceso parlamentario. Es decir, mañana un adversario dice, no, pues no vamos a desahogar el procedimiento como lo mandaste en la ley y en los plazos, vamos a mandarlo al Pleno. Aquí lo mandaron al Pleno para proteger a Cuauhtémoc. Mañana mandan al Pleno, faltando todas las reglas procedimentales previstas en la ley, para fregarse a un adversario. Ese precedente es peligrosísimo también del otro lado. Claro. Quienes andaban diciendo, no, ya nos deben un favor, pues yo creo que se hicieron un flaco favor porque generaron un precedente en el que las reglas del procedimiento de desafuero se rompieron. No, ya no existen. El Pleno manda y el Pleno manda para exonerar, pero también pueden mandar para culpar. Esas son las cosas, por eso las formas jurídicas importan, el procedimiento, el plazo, para que no haya, por un lado, impunidad, pero tampoco abusos. Claro. Es correcto. Ese es, lamentablemente... Ahora, el que se presente hoy Cuauhtémoc, pues... No, va a ir a saludar. A ver, no se engañe la gente. Va a ir, tiene fuero constitucional, va a ir a saludar, probablemente verá su carpeta, no sé si ya tiene acceso, pero el Ministerio Público no puede hacer nada, porque el impedimento constitucional es para ejercer la acción penal, es para judicializar, no para detenerlo. Sí. Es para empezar en el terreno judicial. Por eso la cuestión dice... Para que se defienda, para que pueda... Vengo a pedirte permiso antes de activar... Antes de que el Ministerio Público ejerza su monopolio, que es el ejercicio de la acción penal, vengo a pedirte que me quites el obstáculo procesal constitucional. Entonces la Cámara dijo, no, se queda el señor, pues mañana va a ir a platicar, va a tomarse la foto, a firmar autógrafos por lo que se ve. No lo pueden llevar ante el juez, no pueden detenerlo, no puede suceder absolutamente nada con efectos jurídicos, porque tiene la protección del fuero. Es una burla, pues. No pasa absolutamente nada. Demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde. Yo creo que es demasiado burdo, hombre. Sí, hombre. Demasiado burdo. Muy burdo, porque estaban diciendo que hay algunos antecedentes donde el fuero no importaba. No, los únicos casos en los cuales el fuero no aplica es cuando se traten de procedimientos de naturaleza no penal. Civil, nada más. Civil. Si lo demandan por alimentos, si lo demandan porque subió el ruido en su casa, sus vecinos, si lo demandan por no pagar la renta, si debe un pagaré, si el fisco le determinó. Todos esos procedimientos en el que hay partes, ¿no? Esos procedimientos que no implican la imputación de un delito no requieren levantamiento de fuero. Todo lo que sea penal, todo lo que conduzca al Ministerio Público, el obstáculo es al Ministerio Público, no puede. Y entiendo que la acusación que se le está formulando es una acusación de la comisión de un delito de naturaleza sexual. Delito.
que tiene pena privativa de libertad, de prisión. No es el cobro de la renta de la casa. Es administrativo el asunto. Es penal. Entonces, pues eso es una batea de babas. Entiendo, bueno, es muy canchero el argumento, ¿no? Pero es falso. Es absolutamente falso. No puede seguir el Ministerio Público, no se van a poder ver ante un juez la víctima y el señor Cuauhtémoc. Para nada. Ahora, ante un juez penal, no. Ahora, la sección instructora sí vio la carpeta de investigación. Entiendo. O sea, es lo que procede. Lo que entiendo que no la alcanzó a ver y analizar. Te voy a decir por qué. Se oye algo por ahí, perdón. Sí. Se oye algo por ahí. Porque la discusión en este momento era, ¿empezamos o no empezamos? Ok. Y entonces, primero empezamos y luego ya analizamos. Ahí ni siquiera no habían empezado. La decisión era admitir o no admitir para empezar el procedimiento. Y creo que Germán lo dijo en algún momento. Sí, yo no puedo imponerme de un expediente si primero el órgano al que yo pertenezco decidió ya jurídicamente entrarle. Si no le da entrada. Si no le das entrada, pues no puedes conocer. Está bajo secrecía, tiene muchas cosas, ¿no? Ya. Terrible, ¿eh? Terrible. El mensaje, todo el martes fue terrible. ¿Qué le deben al señor Cuauhtémoc Blanco? A ver, y de verdad, ¿no se puede defender Cuauhtémoc Blanco frente a un juez? ¿No se puede? O sea, lo que pasa todos los días a muchas personas en este país, dense una vuelta a las escalinatas de la Fiscalía de la Ciudad de México y ver cuántos dramas hay. Sí. De verdad, Cuauhtémoc Blanco, una estrella de fútbol, que entiendo hizo su lana, gobernador. Puede pagar un abogado. Gobernador, alcalde, con redes políticas, diputado federal. ¿De verdad tanto miedo le tenía a la víctima? ¿O así está su conciencia? Pues sí. Dice que Cuauhtémoc está agradeciendo a las autoridades por la confianza, agradece a las diputadas que están sufriendo por violencia política, ¿no? Está dando la cara, dice que nadie lo protege y que pide que la Fiscalía esclarezca bien el caso y que confía en la nueva Fiscalía, que la otra era un desastre. A ver, yo le propongo una cosa. Pida licencia y vuelva a ir. ¡Claro! Que pida licencia. ¿Por qué no pidió licencia? Que pida licencia y se pare. Y diga todo esto mismito. Esto, pero con licencia. Eso que y con las diputadas y todo. Con tantita dignidad, Roberto. Con tantita dignidad. Y de nueva cuenta, yo escuché a la víctima hoy ayer estuvo en medios y diciendo, pues voy a seguir en mi causa, pero pues ya entendí que esto no es solamente contra Cuauhtémoc Blanco y lo que representa, es contra el régimen. El régimen que está dispuesto a proteger a uno de los suyos. Ya entiendes ya por qué Rocha, entiendes ya pues, por qué tantas cosas que suceden. O entiendes también el caso de Andrea Chávez. Antes de pasar pero ahora, Cuauhtémoc ya se volvió radioactivo, ¿no? ¿Y aquí o qué? Pues es... O sea, las imágenes que yo vi ahí me parecieron, ¿cómo te diré? Pues muy sintomática de la degradación política y ética del país. O sea, yo no es que no conozco a la diputada que llevó a su hijo a que le firmara Blanco. Pero se hubieran esperado fuera del pleno. Es que el mensaje es espantoso. Estamos discutiendo. Sí, si comete un delito de violación en grado de tentativa y quieren un autógrafo. Y estamos discutiendo si las mujeres están siendo protegidas con la perspectiva del género. Si un poder público puede darle una carta blanca de impunidad a uno de sus integrantes porque es famoso o porque es uno de los suyos. Y una diputada lleva a su chavo para que lo hubieran hecho allá. ¿Por qué? Porque el mensaje es espantoso, hombre. Es espantoso. Permítanme la expresión. Es el mensaje de que en México la vida y la justicia no valen nada.
La vida de una víctima, su integridad, y tampoco la justicia, la aplicación de la ley, no vale nada, es de risa, pues, de sorna, es que pues, es el día chido de Cuauhtémoc, va a hablar, entonces, ¿no? Y me decían que nunca había subido a tribuna. Pues yo nunca lo había escuchado. Que también esa es otra, ¿no? Le cierran el micrófono a una diputada para que hable él. Sí. Y todavía dice que se tardó 6 meses la víctima en denunciar. Hay víctimas que se tardan años en poder denunciar. Y ahora, ¿cómo les decimos nosotros a las mujeres y a las víctimas que denuncien, Roberto? Y sobre todo aquí... yo siempre les pido que denuncien, ¿no? Pero, pues, ¿cómo para qué? Y sobre todo cuando la víctima es poderosa, ¿no? Además. Cuando el victimario es poderoso. O sea, ¿cómo le decimos a mujeres, confía en las autoridades, si ya sabemos que si mi victimario tiene dinero, tiene conexiones políticas, conoce al juez, conoce al líder, pues ya estoy condenada a la revictimización? Y esa victimización es la peor, porque es cuando ya cuando una mujer se animó a hacer conciencia de su propia circunstancia y a buscar justicia y te dan un portazo, pues es doblemente, esa es una victimización, una revictimización que me imagino rompe con la autoestima, con todo. Pues, o sea, queda rota, pues claro. O sea, ya puse... De por sí queda rota, si es que si de por sí cometió algo, ¿no? Pero imagínate cuando recorres el proceso psicológico de animarte a denunciar a tu victimario, a enfrentar a tu victimario, sobre todo entre más poderoso sea, y te dan un portazo las autoridades, pues yo no sé cómo podamos vivir en paz. ¿Cómo podemos vivir en paz? Independiente de Cuauhtémoc Blanco, independientemente de prejuzgar o no sobre los méritos del expediente, el mensaje que está mandando la clase política de México es que aquí una mujer puede ser violentada y aplausos y camisetas firmadas y no está solo Cuauhtémoc, no está solo. Arropándolo ahí, ¿no? Arropándolo. Acuerpándolo. Puras mujeres, porque las mandaron a las mujeres. Por cierto, yo debo decir que yo seguí la sesión, Germán muy bien, pero Ivonne Ortega muy bien. Muy bien, estuvo aquí ayer y muy bien. Impecable su argumentación, con mucha fuerza, se ve que estaba indignada. Noemí del PAN también. Noemí del PAN muy bien. Yo y creo algunas morenistas. El PT muy bien. El PT el PRI bien. ¿Qué? O sea, ya no sé. Tengo la sensación, Adela, que muchos, sobre todo muchas legisladoras del PRI, por lo que están pasando en redes, diciendo en redes, no entendieron de qué se trata. Porque el PRI vota con el PAN la moción que presenta Germán para suspender y regresar a la sección instructora al dictamen. Y luego votan a favor del dictamen. Creo que en esa confusión, por lo menos algunas mujeres se quedaron atrapadas por lo que han estado diciendo en sus redes, mujeres priistas. Es que había como engaños. Sí votamos para que se regrese, pero luego votamos con el dictamen. Muy raro. Y ahí creo que esto va otra vez a tensar la confianza entre el PRI y el PAN. Ya va en una alianza en Durango, se rompió en Veracruz. Volvemos otra vez a momentos difíciles, ya se habla otra vez del priamor, sí. Monreal juega con la frase, la presidenta dice yo jamás haría eso, pero pues ahí están los votos. Cosas que... Y todo por Cuauhtémoc. Sí. Todo por Cuauhtémoc. Yo sigo sin entender, a ver, yo celebré los goles de Cuauhtémoc y la Cuauhtemilla me pareció una pero ayer se aventó que Cuauhtemec. No, o sea, sí, la del siglo. La del siglo, ¿no? O sea, sí fue como si se la hubiera hecho frente a la defensa de los alemanes. Pero bueno, no entiendo por qué todo lo que se rompió, se estrujó, se evidenció el martes, todo por Cuauhtémoc. Y la indignación, va a haber una marcha el sábado aquí en la Ciudad de México. No sé si en otras ciudades, pero va a haber una marcha. Pues esto para las mujeres y para la lucha. Es lo que yo decía ayer, ¿dónde están las mujeres de izquierda, pues? Sí, ¿dónde? Empezando por una, que de verdad, cuando uno le quiere echar... le reconoce ahí fuerza y que está haciendo lo que puede, en condiciones muy difíciles de repente, no, por favor, no. Sí, no. No, Roberto, no.
No escucha. Tipo Ciro, no. No escucha a Jesús Ramírez, presidenta. No. Por favor, no. Entonces fue a saludar a la fiscalía. ¿La prensa puede ver la carpeta? No. Está en secrecía. En secrecía. Pero él puede, sus abogados pueden. Él ya la vio porque fue parte del desafuero. Me imagino que porque se presentó en la Cámara. Ni siquiera se excusó para la votación. Ya, Roberto, ya. Es que ese chiste no es serio. Ni siquiera. No es serio. No. Y además, en fin, todo, ahora sí que todo mal. Todo mal. Pero en este caso, todo mal en contradicción con algo que resultaba para muchos esperanzador. Llegamos todas, ¿no? Sí, claro. Entonces llegamos todas y no todas. Y luego también Citlali, ¿no? La secretaria de la mujer. No sé, ¿ella vio la carpeta? No lo sé. Es que por lo que escribió se supone que vio la carpeta. El mensaje que emitió fue un poco contradictorio. Primero, muy empática con la víctima, pero víctima, pues diciendo que toda la culpa es del Ministerio Público, pero en la reforma judicial no viene ninguna. Nada del Ministerio Público. Fíjate nada más, es otra vez, ¿no? Las fiscalías son un desastre, ¿de verdad? Sí, son un desastre. ¿Y por qué no, en lugar de andar desquiciando al Poder Judicial con elecciones patito, mejor arreglamos las fiscalías, ¿no? Arreglábamos la Fiscalía de Jalisco, que no sabe cómo demonios tomó el control de un rancho durante tanto tiempo y seguían pasando ciertas cosas, o las Fiscalías de Morelos, que no integran bien una carpeta de investigación según Morena, o las Fiscalías que no encuentran a los desaparecidos, o las Fiscalías que no pueden judicializar a un asesino, o a las Fiscalías a las que se les van los narcotraficantes por falta de pruebas o por problemas en las detenciones. Esas, las Fiscalías, debíamos haberlos arreglado, pero no hay ánimo, no hay interés. Les gusta mucho capturar las Fiscalías. Les gusta mucho les gusta el modelo, pues el modelo viejo de a ver, la Fiscalía es la extensión política, el brazo político judicialmente armado, claro, del gobierno. Eso les gusta mucho. Y hoy se nos impone otra coyuntura, Adela, que yo sí me declaro francamente preocupado del tema de los aranceles. ¿No? Los aranceles, sí. Otra vez la tensión de que si los aranceles... Hay ahí una excepción, un matiz que nos han anunciado, que los del TEMEC no, que son las partes, pero no los vehículos. Pero de nueva cuenta, ¿para qué tanto jolgorio en el Zócalo si sabemos que esto va para largo, hombre? Sí. ¿Por qué no la disciplina, el método de la estrategia de negociación y reacción con un gobierno que ya sabemos que es complejo? Entonces, ¿por qué esta fábula de ya la hicimos? ¿No? David le pegó a Goliat y ya está. No, yo creo que había que verlo con mucha calma. Ojalá se corrija. No vamos a tener estabilidad en la relación. Trump está desafiando al mundo. Pues claro. Al mundo, ya viste la amenaza a Canadá y a la Unión Europea de que si se alían en contra de los aranceles habrá represalias. Esta barbaridad de un reportero, un periodista en el chat, donde se ponen fecha y hora al ataque. A los ataques. A los ataques. Es que es demencial. O sea, el mundo está... Está el mundo, está, y no lo corren al hombre. Ni lo van a correr. Ni lo van a correr. No, ahí es otra cosa. Estamos en un mundo que está en espirales de locura, y aquí haciendo fiestecitas en el Zócalo. Ojalá más prudencia. Más prudencia. Nadie le va a pedir, nadie, yo creo, no le estamos pidiendo a la presidenta resultados inmediatos y triunfos, ¿no? Le pedimos consistencia, método, estrategia, que nos diga, se va a poner duro, vamos a tener que sortear estos obstáculos, vamos a tener que hacer esto, nos vamos a tener que apretar el cinturón, haremos estos sacrificios, pero vamos a lograr esto. Yo prefiero una jefa de Estado que me diga con claridad cómo estamos, a una jefa de Estado que me engañe,
que me engañe diciendo, todo va bien, y cuando viene la tragedia, pues, ¿qué pasó? No tiene usted que sacar ninguna banderita, no tenemos que cantar el himno nacional ni el cielito lindo. Haga usted un ni buen... la estamos haciendo responsable. No, haga usted un gabinete eficiente, un gabinete ordenado, que tenga claramente sus tramos de responsabilidad, que encuentren la forma de persuadir la agenda con Estados Unidos, pacte lo que tenga que pactar sin violar la soberanía nacional y sin comprometer nuestro futuro, y tendrá el respaldo de los mexicanos, y de los mexicanos de su partido y los mexicanos de la oposición. Pues sí. Nada, no le pedimos nada. Tiene la confianza por jefa de Estado, por eso el Ejecutivo es unipersonal, porque alguien tiene que conducir todos los recursos del Estado para lograr ciertos objetivos. Pero no nos anden ahí con que, ya, miren, ya domamos al tigre, y bueno, esta cosa va para largo. Va para largo, y si no, pregúntenle al de Ucrania, va para largo. Va para largo. Vean lo que las discusiones están tomando en Europa. Después de prácticamente un siglo, casi un siglo, un poco menos de un siglo, de una política de paz, de una política de alianzas transatlánticas, de instituciones para protegerse comúnmente, los europeos están ya regresando a los tambores bélicos de las entreguerras, de principios del siglo XX adelante. Entonces, el mundo está complejo, están cambiando las prioridades presupuestales en esos países, viene otra vez una lucha armamentista, porque si ya nos vamos a tener que cuidar solos frente a la amenaza rusa y eso, pues entonces van a pasar muchas cosas. Y en la carrera armamentista hay una carrera tecnológica, y en la carrera tecnológica hay ganadores y hay rebasados. Son muchas cosas. Rezagados. Y además van a invertir países, en fin. Entonces, bajo ese escenario geopolítico, Presidenta, usted tome las decisiones que correspondan, haga bien sus análisis, evalúe cada paso, haga sus escenarios, pero no se preocupe por andar bailando en el Zócalo. Nadie se lo está pidiendo ahorita. No, nadie. Ahí usted vaya día por día, como dicen día por día con Trump. Porque además con Trump no se sabe de otra manera. ¿Cómo va a despertar? No hay de otra. Y de verdad, ojalá, asumiendo, Adela, que esto es de largo plazo, la presidenta cambie un poco su posición, su disposición. No estaría mal empezarse a entender con las oposiciones, a hablar con las oposiciones. ¿Por qué? Porque ya vimos que su partido tiene muchos problemas internos. Ya vemos que su partido o sus partidos tienen muchas contradicciones internas, muchas facciones. Y quizás ya sabemos que su partido está más preocupado por exonerar a Cuauhtémoc Blanco o violar la ley para impulsar algunos liderazgos en los estados, que en cuidar la agenda, que acompañarla en la agenda. Que su partido y las facciones de sus partidos están más preocupados por garantizar la siguiente candidatura a la hija o a la hermana o a quién sabe quién en el nepotismo, que acompañarla a ella en unidad de propósitos y de intención, a que este escenario tan complejo del mundo no le quite a México las oportunidades, los espacios y la posibilidad de desarrollo. Entonces, si su partido anda en la grilla, pues que busque otras vías de diálogo y de responsabilidad. Las puede encontrar, no necesariamente tiene que depender de las facciones de Morena para poder llevar a cabo una agenda razonable de futuro para México. Sin duda. Traías dibujitos, ¿no? No, es que te estaba justo por el caso de Andrea, ¿no? Que me parece otra vez impunidad. Decían, a propósito de una intervención que tuvimos, que platicamos la vez pasada, oiga, ¿qué delitos cometió Andrea? Porque además a confesión de parte relevo de pruebas. Sí. Mira, déjame hacerte un dibujito, porque me parece que Morena está en una negación de las implicaciones de esto. Aquí está la senadora. Aquí está la senadora. ¿Cuál fue el primer acto de esta película? El primer acto es unas unidades móviles, unos consultorios médicos, taxi aéreo y hasta una jirafa. Ese es el primer acto. Recursos públicos y privados a disposición de la senadora Andrea Chávez. ¿Qué supimos? El acto 2, que había un contratista, un empresario, la clase empresarial, un contratista.
Ese contratista resulta que recibe contratos por más de 2,000 millones de pesos. Y lo recibe, suponemos, de entidades públicas. Aquí hay servidores públicos. Entonces, acto 1, dinero en especie y en supuestamente las unidades y otras cosas. Un empresario que se las da, contratos que recibe el empresario. ¿Qué significa esto? Que por lo menos sabemos que se han cometido los siguientes delitos. Mira, Adela, qué interesante. Para que esta persona hubiese recibido un contrato de alguna parte del gobierno, pues hubo alguien que lo gestionó. Eso puede ser tráfico de influencias. O puede ser un delito que es específico, que se llama gestión indebida de recursos o de fondos presupuestales. Aquí hay delitos como, por ejemplo, ejercicio abusivo de funciones. Aquí, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal. Esta red implica peculado, distracción de recursos públicos para un fin indebido. Además, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y como por lo menos hay 3 personas participando en el otorgamiento de contratos, hay delincuencia organizada. Y la señora senadora nos dijo con toda claridad sí y qué. Me lo dio la clase empresarial. Primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿cómo se llamó la obra? A mí la ley me hace lo que el viento a Juárez. Y ese es justamente lo que está viendo en este país, impunidad. El del rancho de Juárez, impunidad. El caso Cuauhtémoc, impunidad. El caso de una senadora que utiliza recursos privados o públicos para sustituir al IMSS en una cosa, aprovechando la vulnerabilidad, las expectativas de la gente. Este es el común denominador, Adela, de Morena. Ese es el común denominador. La impunidad política. Usemos el presupuesto y el poder para beneficios personales. Esa es la constante de lo que está pasando, querida Adela. Ya, no, Roberto, no, Roberto. Ya me voy con mi dibujito. Ya me voy con mi dibujito. Pues ¿qué más? Que, no sé, güey. No sé. Es que no es serio esto, no es serio. Es muy preocupante, es muy serio, pero es muy preocupante. Pero y en nuestra gustada sección de series. ¿Qué estás viendo? ¿Ya viste Adolescencia? Estoy a la mitad. Qué bárbaro, ¿no? No hay un solo corte. No. Voy a la mitad. Un solo corte. Está compleja. Y está muy bien porque es como... Está muy bien contada, sí. muy bien hecha. No hay cortes. Todo es una sola toma. Está muy bien Voy hecha. a la mitad. La que acabo de ver y que la recomiendo obviamente porque se llama The Residence. Es el caso... ya me han dicho. Está buenísima porque es de humor negro bastante buena. Okay. Y además a los... ¿Gringa? Gringa. Okay. Es un homicidio en la Casa Blanca y es un poco un juego de quiénes son los culpables. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. ¿Quién? Pero con un humor negro y además pues con muchas referencias noventeras, 2000s. Ok. Está buena, muy divertida para un domingo. Esas... ¿Es larga? ¿Cuántos? Es larga, son como 8. 8. Más o menos. No, Adolescencia son 4. Y además es muy buena película. Muy buena serie, perdón. Muy buena serie. Y yo creo que todos tendríamos que ver esa serie porque nos habla mucho de lo que estamos viviendo. A propósito de perspectivas de género. De perspectiva de género, de la tecnología, de cómo la tecnología te acerca pero te aleja, en fin. La depresión infantil. Bueno, la depresión juvenil. Infantil, pues sí, pues no era ni adolescente. No, 13 años, ¿no? 13 años. Y los que tenemos hijos chiquitos, pues te pones en esa circunstancia. Y sí, no, es brutal. Es brutal. Yo voy a la mitad porque me atoré ahí en otra. Y viene La Malinche. ¿Ya la viste? Ya la vi allá. ¿Te gustó? Me encantó. Sí. Me encantó. Es que es un genio, Nacho. Es un genio. Yo quiero verla aquí. Yo Por también. cierto que no sabía, pero se va a exhibir en el Frontón México. Sí, claro. Ahí se fundó el PAN. Ahí se fundó el PAN. Ahí se fundó el PAN.
Pues ahí se va a exhibir, se va. ya viene, hay que verla. Dicen que es una gran puesta en escena. Yo vi el documental de cómo se hizo la Malinche y he entrevistado a Nacho varias veces. Pues qué bueno, habrá que irla a ver. Habrá que irla a ver. Y ¿A Shakira? Yo ¿Ya no, fuiste? No voy a ir, no me invitaron. Se van a ir, no voy a poder ir. ¿Quién no te No me invitó? invitaron, ahí nadie. La señora que manda sí, en tu casa. Es correcto. Oye, pero además, es correcto en sí, se fueron... Pues sí, me imagino. ¿Para qué andan hablando mal de uno? Ahí, Sí, claro, que te fuiste a ver a Shakira. Y que estuvo Grupo Frontera. ¿Estuvo? Que salió Grupo Frontera ayer, con antier, Shakira. Con Shakira. Sí. Se hubieran avisado, mano. Sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. No, pero ir a ver cómo mueve las caderas Shakira, qué bárbaro, qué bárbara. Dicen que es un conciertazo porque te conoces, sabes todas. Te sabes todas. Te sabes todas. Le cantas y le bailas. Sí, pero últimamente anda muy agria. anda hablando muy mal de uno. Muy mal de uno. De uno. Sí, no, lo de uno. No, de uno. De uno. Hasta lloró el otro día, ¿no? Sí. Híjoles, pues gracias, Roberto. Gracias. Te quiero mucho. Igualmente. Buen Siempre día a me todos. es mi mejor día porque te veo. Pues es recíproco. Hay que hablarle al fisurado. Al fisurado. Creo que fue más serio de lo que pensaba. ¿Sí? Creo que sí. ¿Sabes dónde fue la fisura o no? En el tobillo, ¿no? Sí, creo que en el pie. Es bien dolorosa la fisura. Duele, a veces duele más que la... ¿Las del corazón? También. Sí, un saludo al fisurado. Un saludo al fisurado. De tantos corajes que ha de haber hecho, haber hecho un zapateado tarasco y por eso se fisuró el pie. Sí, seguro. De tantos corajes. O ahí entre que se arrebataban el micrófono, yo qué sé. Pues bueno, hasta pronto. Llévate tu me llevo mis croquis.